Según la policía, era su forma de decir que esa familia la había matado, que ellos eran los culpables y que en realidad no era un suicidio, sino un asesinato. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Me ves acá en Netflix Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo un caso increíble y este es el misterio de Lori Ruff, una mujer sobre la cual no había ningún tipo de información. No es un asesinato en sí, pero al mismo tiempo hay muchas preguntas detrás. Así que si queréis saber qué pasó con ella, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. Todo comienza a mediados de 2003, cuando Lori Erica Kennedy, de 35 años, se muda a Dallas, Texas. Era una chica abierta y espabilada, y además no conocía a nadie allí. Sin embargo, era muy creyente, y pronto empezó a acudir a las misas impartidas en la iglesia local. Siempre se sentaba delante de todo, para así poder escuchar bien los sermones. Y gracias a este gesto, pronto entabló amistad con John Blakely Ruff. John, a quien todos llamaban Blake, venía de una de las familias más importantes de la zona. Los padres eran dueños de un banco y de una compañía de bienes raíces, y los abuelos paternos en los años 30 se hicieron inmensamente ricos con el auge del petróleo. Pero volviendo a la pareja en sí, sabemos que desde el minuto 1 tuvieron muchísima química. En tan solo una semana tuvieron muchas citas, y a la segunda semana Blake decidió presentarle a Lori a toda su familia. Organizó una gran comida, invitó a los padres, al hermano, a los tíos, a los primos. Pero es en este punto cuando ocurre algo muy interesante. Y es que Lori no le cayó bien a nadie. Las primeras impresiones no fueron demasiado buenas, ya que la mujer intentó evadir todas las preguntas que los padres de Blake le intentaron hacer. ¿Dónde nació? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Qué hacía en Dallas? La única información que le arrancaron de los labios fue que era hija única y que toda su familia había muerto. Y otra cosa interesante es que nunca hizo la secundaria, pero en cambio le sacó una carrera. Hizo primaria, saltó secundaria y directamente estudió empresariales. Blake era un hombre honesto, tranquilo y agradable, pero también muy manipulable. Se fiaba de todo el mundo y esta mujer parecía ser un problema. Si Blake metía la pata y se casaba con ella, probablemente se lo quitaría todo. Así que desde el minuto 1, la familia le da dos opciones. La primera es que sí podía estar con Lori, pero de forma temporal. Podían pasarlo bien, ir al cine, tener citas, acostarse, pero en ningún momento podía casarse con ella. Y la segunda opción es que si realmente la quería, debía investigar un poco más. Saber quién era, sus padres, si tenía hermanos, si no, dónde estudió. Y Blake optó por esta opción. Realmente en muy poco tiempo se enamoró de ella. Así que lo que hizo fue pedirle fotos. Fotos de cuando era niña, documentos, información en general. Pero Lori le dijo que no tenía nada y que todas las fotos que tenía las quemó porque básicamente no quería recordar nada de su pasado. Era todo muy turbio y siniestro y los padres del chico no paraban de presionar. Le decían que no era posible, que tenía que investigar más. Pero entonces el hombre anunció a todos que iba a casarse. Ya a la familia no le quedó otra que aceptarlo. Y es ahí cuando llega un momento que molesta a la familia aún más. Como era una familia de gran reputación y todo el mundo los conocía, la idea era una gran boda. Invitar a todo Dallas, avisar al periódico, a la radio, a la televisión. Esa boda debía ser el gran evento del año. Pero Lori lo echó para atrás. Dijo que no quería que nadie se enterase, que quería algo tranquilo, sin muchos invitados. Y en enero de 2004, la pareja se fugó. Se casaron en soledad en una iglesia ubicada a las afueras de Dallas. Y su único testigo fue el sacerdote. No fueron los padres de él, su hermano, los amigos. No fue absolutamente nadie. Y una vez más, los Ruff se indignaron muchísimo. Aunque se hubieran fugado, la madre quería contárselo al mundo. Hablar con el periódico, publicar un artículo, hablar con la radio. Pero Lori, una vez más, se negó. Lo que otra vez indignó a la suegra. Poco después de casarse, Blake anunció a todos que él y Lori habían decidido mudarse a la ciudad de Leonard, en Texas, la cual se ubicaba más o menos 1 hora de Dallas. La distancia a los padres no les gustó,
Pero lo más llamativo no fue eso, sino la cantidad de personas que vivían allí. En Dallas había millones de habitantes, pero en Leonard tan solo 2000. ¿Por qué narices serían tan lejos? ¿Por qué un pueblucho de mala muerte? La única explicación para la familia es que Lori lo estaba manipulando, que quería alejarlo de toda la familia, de los amigos, robarle todo su dinero. Y cada día que pasaba, sus hipótesis se iban confirmando. En Leonard compran una casa grande, y a partir de ahí, los vecinos notan cosas raras. Blake es extrovertido, agradable, buen vecino, y Lori huye de la gente. Cruza de calle para no saludar, se esconde en casa, pasa las cortinas, y en cuanto se instalan allí, intentan tener un hijo. Pero por más que lo buscan, no lo consiguen. La mujer sufrió abortos espontáneos y la familia de Blake no paró de juzgarla por eso. Pero finalmente en 2008 consiguieron tener una hija. Y momentáneamente, Lori cambió. Se volvió más abierta, más simpática, más cariñosa, empezó a hacer pasteles, infusiones, a ser más agradable. Pero tal y como llegó el cambio, se fue. Y esta mujer se convirtió en una madre sobreprotectora y celosa. Nadie podía tocar a su hija, agarrarla en brazos, decirle cosas. Su niña era intocable. Y una vez más, la familia de Blake hizo presión. Le dijeron al sujeto que esa mujer no era buena para él. Y poco a poco, el hombre fue cediendo. Se sentía apartado de ella y su familia tampoco ayudaba. Primeramente intentaron hacer terapia de pareja, pero su relación era insalvable. Lori le tenía tanto miedo al mundo exterior que se cerró en sí misma, y Blake era demasiado manipulable. Con un poco de presión se venía abajo. Y otro punto muy llamativo es que las terapias no se hicieron con un psicólogo, sino más bien con un sacerdote. A estas terapias no iba la pareja y ya está. Iban Lori por una parte y por otra Blake con su hermano gemelo, David. Lori en todo momento se mostraba muy ansiosa, angustiada. Y por otro lado estaba Blake, el cual nunca hablaba. Quien hablaba por él era David, y este no es que ayudara mucho que digamos. Se quejaba de Lori, exigía el divorcio, malmetía todo el tiempo. Y finalmente en 2010, Blake hizo las maletas, se fue a casa de sus padres y desde allí pidió el divorcio. Es a partir de aquí cuando se desata el caos. Lori empezó a enviar emails amenazantes a la familia Ruff, especialmente a los antiguos suegros. Todo giraba siempre en torno a cuán manipuladores habían llegado a ser. A que amaba a Blake, a su hija, a que no se la podían quitar. Y finalmente, en la víspera de Navidad de 2010, la mujer se levantó temprano y viajó desde Leonard hasta Dallas. Aparcó su coche en la puerta de la casa de sus suegros y sin quitarse el cinturón, sacó una pistola y se pegó un tiro en la cabeza. Según la policía, era su forma de decir que esa familia la había matado, que ellos eran los culpables y que en realidad no era un suicidio, sino un asesinato. Aún así los Ruff no vieron su cuerpo hasta la mañana siguiente, cuando a las 7 el padre de Blake salió por la puerta para recoger el periódico. Cuando vio el coche, llamó a la policía, pero no lo hizo porque supiera que estaba muerta, sino porque pensaba que ella los mataría a todos. Pero cuando llegaron los agentes, se quedaron en shock, ya que la mujer no solo se pegó un tiro, sino que dentro del coche dejó 2 cartas, una para Blake y otra para cuando su hija cumpliera 18 años. El contenido de las cartas nunca se ha publicado en los medios, y aunque hay algunas transcripciones, no se han verificado. Pero lo que sabemos según la policía es que eran palabras escritas por una persona que sufría una enfermedad mental. Eran divagaciones, contradicciones, delirios, y según los agentes, nada tenía sentido. El funeral de Lori Erica Ruff se llevó a cabo bastante tarde, y es que se realizó el 3 de enero de 2011. Intentaron contactar con algún pariente vivo o con alguien cercano, pero no tenía nadie. Y la gente que fue al funeral fueron principalmente amigos y familia de Blake. Lori por sí sola no tenía a nadie, y a partir de ahí la policía se lavó las manos. Según ellos, no había nada que investigar. Lori se quitó la vida y por tanto no había caso. Pero la familia Ruff insistió. Dijeron que esa mujer escondía algo grave, que quizás era una criminal muy buscada, una ladrona, una asesina. Y en la oficina del sheriff básicamente dijeron que eso no les importaba. Si había muerto, el problema ya estaba resuelto, pero si querían más información, lo que tenían que hacer era contratar a un investigador privado. Sin embargo, había alguien que sentía curiosidad por el caso, y este era el ayudante del sheriff. Este hombre dijo que no podía ayudar, pero aún así tenía un consejo que podía ser de utilidad, y era que después del funeral registrasen la casa en la que Lori estuvo viviendo.
Si querían saber quién era, seguramente en esa casa habría una pista, una foto, un documento, una prueba, cualquier cosa que dijera quién diablos era. Así que el 4 de enero, toda la familia Ruff va hasta Leonard y registra la casa. Nada más entrar allí, vieron que la casa estaba irreconocible. Había platos sucios por todas partes, ropa tirada y bolsas de basura acumulándose por todo el salón principal. Papeles rotos, garabateados, con dibujos, borradores de las cartas que escribiría después. Pero lo más interesante estaba dentro de la caja fuerte. Y es que allí, Blake encontró una cajita de madera. Él siempre supo la existencia de esa caja y sabía que allí dentro se encontraban los pocos recuerdos que Lori tenía de su pasado. Pero como ella supuestamente nunca quería hablar, tampoco insistió. Sin embargo, en esta ocasión no la iba a respetar y delante de toda su familia la abrió. Dentro de la caja había muchísimos papeles, pero entre todo aquello había 4 cosas muy importantes. Lo primero era una carta de referencia laboral escrita por un tal Roger Steinbeck. Ese tal Roger decía que Lori era la trabajadora perfecta. Era puntual, responsable, se implicaba muchísimo en el trabajo. Y lo más interesante aquí es que el papel era de un hotel de 5 estrellas ubicado en Tailandia. En segundo lugar estaba el nombre y el teléfono de un abogado llamado Ben Parkins, el cual vivía en West Hollywood. En tercer lugar, encontraron un certificado de nacimiento y un permiso de conducir a nombre de Becky Sue Turner. Y en cuarto lugar había un documento en el que la tal Becky Sue Turner cambiaba su nombre por el de Lori Erica Kennedy. Con toda esta información, la familia decide contactar a Roger Steinbeck y a Ben Parkins. Pero Roger Steinbeck no existe y Ben Parkins no conoce a Lori. No le suena su cara, no sabe quién es, nunca ha hablado con ella. Es todo tan misterioso que la familia contacta con un investigador privado y juntos indagan en su pasado. Su nombre obviamente no era Lori, era Becky Sue, con lo cual intentan tirar por esta vía. Buscan en registros, en bases de datos y descubren que su nombre tampoco es Becky Sue, ya que la auténtica murió en un incendio a la edad de 4 años. Al complicarse tantísimo este caso, la familia Ruff hizo uso de sus contactos. Como era una de las familias más importantes de Dallas, tienen enlaces en todas partes. Y es gracias a esto que se pone en contacto con Joe Belling, quien trabajaba para la Seguridad Social, concretamente en el sector de investigación. En sus ratos libres, Joe buscó información. Pero ¿qué pasa? Que esta mujer solo tuvo 3 años de experiencia laboral y en ese tiempo no tuvo antecedentes de ningún tipo. Ni ingresó en el hospital, ni tuvo ningún tipo de multa, nada en absoluto. Esto daba a entender que quizás tuvo un pasado criminal y que por eso pasaba inadvertida. Y algo que reforzaba esa teoría es que Lori tenía un apartado de correos en Nevada y todas sus cartas, desde siempre, se iban para allá. De esta forma, si recibía cualquier cosa, Blake jamás la leería. Una factura, una multa, una carta personal. Pero lo más interesante de todo no es eso, sino que siendo Lori se graduó en la Universidad de Texas con un título en Administración de Empresas. Por ello Joe buscó antiguos compañeros de Lori y allí encontró 2 informaciones muy interesantes. La primera es que esta mujer nunca tuvo amigos. Apenas intercambiaba 4 palabras con los compañeros y todas ellas tienen que ver con los estudios, pedir apuntes, hacer trabajos de equipo. Nada más. Y en segundo lugar, según varias personas, en los años 90, cuando estaba estudiando, Lori trabajó como bailarina exótica. Y además, con el dinero que ganó, no solo se pagó los estudios, sino también una rinoplastia. Ante esta información, la familia Ruff no dio crédito. La mujer que ellos conocieron era muy recatada, muy reservada. Siempre vestida de forma correcta, era muy tímida, muy suya. No se le imaginaban desnudándose por dinero. Pero lo cierto es que Lori sí lo hizo. Y si querían saber la verdad, debían seguir escarbando. Descubrieron que la mujer, antes de casarse, se puso implantes mamarios y que el FBI no tenía registros sobre ella, cosa que demostraba que en realidad no era una criminal. Sin embargo, no encontraban gran cosa. En un desesperado intento por saber la verdad, la familia Ruff contactó con los medios y realizaron un artículo para Seattle Times en 2013. Un artículo en el cual revelan toda la información que habían conseguido y pedían que por favor, si alguien la conocía, contactara con ellos. Pero la respuesta fue nula. Y es que nadie llamó jamás. Durante varios años, la familia estuvo desesperada,
Pero en 2016, una exfísica nuclear llamada Colleen Fitzpatrick se puso en contacto con ellos. Les pidió exactamente 2 muestras de ADN, una de la hija de Lori y otra de Blake. Y a partir de estas, sacó la suya. Buscó en cientos de bases de datos y poco a poco salieron familiares. Una prima lejana, otro primo, y así poco a poco fue acercándose más y más. Fue un trabajo muy complicado y extenso, pero finalmente descubrió que su nombre real era Kimberly Maria McLean. Kim nació el 16 de octubre de 1968 en Wincott, Pensilvania, siendo una de las 2 hijas de Diane y James Frederick McLean. Estudió en la escuela secundaria Bishop McDevitt y cabe decir que la educación allí era bastante exclusiva. Era una secundaria privada y además católica romana. Según testigos de entonces, era una chica tímida y reservada. Siempre se comportó de forma ejemplar, pero tras cumplir 18 años, desapareció y nunca más nadie volvió a saber de ella. Por ese motivo, buscan a su familia biológica, pero Diane, su madre, no quería hablar. No quería conceder entrevistas, responder a la radio, a los periódicos. Diane no quería saber nada. Sin embargo, otros parientes sí lo hicieron, y cada uno de una versión distinta. La primera versión es que mientras crecía, Kim tuvo una vida normal, pero en su infancia, sus padres se divorciaron, y ahí su actitud cambió drásticamente. Ella se quedó al cuidado de su madre y con el tiempo, esta rehizo su vida. Se casa con otro hombre, se muda a otra parte, y Kim no se lleva bien con él. Empiezan los problemas, las discusiones, y a los 18 años hace las maletas y desaparece. Sin embargo, esta versión no convencía a muchos, por lo que otros testigos revelan otra versión un tanto más siniestra. Se dice que su padre abusaba verbal y físicamente de su madre, de ella y de su hermana. El sujeto tenía problemas con el alcohol, y por eso la madre en cierto momento hizo las maletas y se fue con las niñas. Esta familia tenía bastante dinero, por lo que ella y su hermana pudieron estudiar en Bishop McDevitt. Sacaron buenas notas, eran buenas niñas, nunca se metían en problemas. Pero con el tiempo su madre decidió casarse con otro hombre, Robert Becker. Y a Kim no le pareció buena idea. Nadie sabe exactamente qué ocurrió en esa casa, pero fue suficiente como para que esta chica se fuera para siempre. A los 18 años hizo las maletas y se fue de casa. Algunos pensaréis que quizás en algún momento se arrepintió de lo que hizo, que llamaría a su madre, a su hermana, que volvería atrás. Pero ocurrió algo en su vida que hizo que Kim quisiera alejarse más. Y es que su padre biológico falleció y dejó como únicas herederas a Kim y a su hermana. Cada una de las hijas iba a recibir $84,000 y Michelle aceptó encantada. Pero cuando la justicia buscó a Kim, esta lo rechazó. Y no solo hizo eso, sino que en 1988 empezó con sus cambios de nombre. El primer nombre robado fue el de Becky Sue Turner. Encontró el nombre en un cementerio y vio que Becky perdió la vida 17 años antes, a la edad de 4 años. Se presentó en Washington en mayo de 1988 y sacó una partida de nacimiento con ese nombre. Tras ello se fue a Idaho y una vez allí, en el mes de junio, pidió una tarjeta de identificación y un permiso de conducir con ese nombre. No contenta con esto, al mes siguiente se fue a Texas y le pidió a un juez que cambiara su nombre legalmente de Becky Sue Turner a Lori Erica Kennedy, y este se lo concedió. Al cambiar su nombre 2 veces, el primero ya no existía, y si la familia quería llamarla o contactar con ella, no podían hacerlo, porque Kim había muerto. Siendo Lori esta mujer, empezó de cero. Se buscó un trabajo, estudió, prosperó, pero actualmente nadie sabe por qué hizo esto. ¿Qué fue lo que le impulsó a desaparecer para siempre? Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y por qué crees tú que Kim desapareció? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero corazón que os haya parecido tan interesante como a mí y que sea así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a por supuesto la respuesta a la pregunta del día, la cual es la siguiente. ¿Qué creéis que pasó realmente para que esta mujer decidiera desaparecer? Y la palabra secreta es misterio. Deja misterio aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros, entre ellos España Hechizada, que salió en 2021, y todas, pero todas mis redes, tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, que también tengo Twitch y puede que esté en directo ahora mismo, y planifico los cambios, las novedades y multi de charlas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!